Pues feliz sábado de nuevo, hermanos, a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en este día para estudiar la palabra de Dios de nuevo. Y el día de hoy vamos a continuar con el mensaje del secreto del Señor, que ya habíamos comenzado la vez pasada, hablando acerca de lo que dice en el Salmo 25. Y a manera de repaso, solamente vamos a mencionar de lo que hablábamos la vez pasada acerca del secreto del Señor. En el Salmo 25, en el versículo 14, este es un salmo de David. Y aquí dice, en el versículo 14 dice, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen y Él les mostrará su pacto. Y estábamos hablando acerca de cuál es este secreto del Señor y qué tiene que ver con este pacto que les mostrará. Porque dice que el secreto del Señor es con los que le temen y Él les mostrará su pacto. Y hablábamos acerca de este pacto. ¿Cuál es este pacto del Señor? Que nos va a mostrar, que les va a mostrar a todos aquellos quienes le temen. Y hablábamos acerca de varias cosas. Lo primero es de que Dios el Padre y Jesucristo son dos seres. Es de que hay un pacto entre ellos, entre Dios el Padre y Jesucristo. Y también que ellos son dos, y eso es lo que leíamos precisamente en el primer y más grande mandamiento, en Mateo, en Marcos. Hablábamos acerca de esto, porque después de dar el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, después entonces nuestro Señor Jesucristo les hacía una pregunta a los fariseos y a aquellos a quienes le estaban preguntando que cuál era el más grande mandamiento. Les hacía la pregunta de quién es hijo el Mesías, de quién es el hijo el Salvador. Y decían ellos, bueno, hijo de David. Entonces les hacía la pregunta, entonces, ¿por qué escribió en el Espíritu el Señor dijo a mi Señor? Si es su hijo, ¿por qué lo llama Señor? Entonces hace esa pregunta, y esto obviamente solamente a manera de repaso, pero qué tan ligado está ese pacto, ese salmo, ¿verdad? En el Salmo 110, que habla acerca de esto. Y también estudiamos las escrituras acerca de lo que dice la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo, de lo que sucedió, de cómo el Cordero fue muerto o inmolado desde antes de la fundación del mundo. También de la promesa que Dios dio en Génesis, ¿verdad? Acerca de un Salvador. Fue lo que determinó en la maldición a la serpiente. Y le dice también, dice la profecía, ¿verdad? Que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, pero la simiente iba a aplastar su cabeza. Entonces, lo primero que veíamos es que son dos seres. Lo segundo que veíamos también es que tienen un pacto entre ellos que están guardando, porque ya había habido un pacto entre ellos que uno de los dos había de venir, había de morir si había desobediencia, que sí hubo, pero ya estaba antes de la fundación del mundo. O sea, antes de crear a Adán y Eva, ellos ya habían determinado cuál sería el plan de salvación si Adán y Eva desobedecían. Ellos tenían libre albedrío, pudieron haber tomado otra decisión, pero no sucedió. Y este pacto, hablábamos acerca de este pacto entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que implicaba, y hablábamos de tres cosas fundamentales. Lo primero es el sacrificio de Jesucristo para la salvación de los que son de Dios. El mismo sacrificio de Dios, ¿verdad? Porque antes de venir en la carne, antes de que tuviera ese nombre, Él era el Eterno, ¿verdad? O el Señor. Igual, el Señor le dijo a mi Señor. Eran Dios, ambos, ¿verdad? Y uno de ellos vino como el Salvador, como Jesucristo, y ese era una parte del pacto, que uno de los dos había de venir. Y leíamos, ¿verdad? En Primera de Pedro, leíamos también acerca de esto, de que fue desde la fundación del mundo fue pactado todo esto. Leíamos también en Hebreos todas estas cosas acerca del sacrificio de Jesucristo, que es la primera parte de este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. El segundo aspecto de este pacto, no solamente que uno de los dos había de venir y morir, sino que parte de este pacto también es que aquel que viniera como el Salvador iba a ser resucitado de entre los muertos por el otro ser,
porque Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, y eso también era parte del pacto, eso lo iban a cumplir, porque estaba acordado. Y no solo eso, sino que era como promesa de vida eterna. Entonces, la muerte del Salvador es parte de ese pacto. Pero otro aspecto muy, muy importante es la resurrección de entre los muertos, que ellos pactaron, este pacto entre ellos, este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Pero por eso es importante entender que Elohim es plural, que son dioses, que son Dios el Padre y Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en toda la introducción de todas las cartas de Pablo, siempre habla, ¿verdad? Gracia y paz a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Siempre habla de ambos. Pero no menciona, obviamente, al Espíritu Santo porque no es una Trinidad, pero sí son dos seres. Y ellos dos tienen un pacto eterno, un pacto desde antes de la fundación del mundo. Y entonces un tercer aspecto de este pacto, que es donde vamos a comenzar hoy, es la promesa de que Jesucristo reinaría en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos incluso dar un paso atrás y tomar cada uno de estos tres aspectos de este pacto, y obviamente puede haber más, simplemente son tres aspectos principales que estamos estudiando en este mensaje, pero uno es la muerte de uno de ellos como para ser el Salvador. El otro es la resurrección, que el cual estuviera vivo iba a resucitar a aquel que diera su vida. Y el tercer aspecto es la promesa de que el Salvador reinaría en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es otra parte de este pacto. Y es una parte importantísima porque nos muestra el plan de Dios a grandes rasgos en estos tres características del pacto entre ellos. Este es un pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, de que uno había de venir a morir por la humanidad, de que el otro lo iba a rescatar, y también la promesa de que el Salvador habría de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al Salmo 2. Y de hecho en el Salmo 110 no se dice con mucha claridad si el Señor dice a mi Señor. O sea, porque los dos, recordemos, los dos, el nombre de ambos era el mismo, Jehová, Yahvé, el Eterno, como lo quiere llamar, esas 4 letras en el hebreo, ¿verdad? Esas 4 letras, el tetragramatón, esas eran el mismo nombre de ambos, pero eran dos, no era el mismo. Vamos ahora al Salmo 2. El Salmo 2, porque aquí en este Salmo se detalla esta promesa de que Jesucristo reinaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora sabemos que es Jesucristo porque Él ya vino, pero aquí es solamente el Señor. Por eso en el Antiguo Testamento está como encubierto, y eso fue a propósito de cómo estaba encubierto el misterio de Dios. Entonces por eso la gente a veces no logra entender. Por eso hay gente que dice, no, es que solamente es uno. Dice gente, es que son 3. Pero la realidad es que son Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Por eso está en plural. Pero en el Salmo 2 está la promesa de que Jesucristo reinaría en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver lo que dice aquí. Y no dice que este es un Salmo de David. No sabemos quién lo escribió. Pero el Salmo 2 dice, ¿por qué las naciones se enfurecen? Y es una profecía. ¿Por qué las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano? ¿Y no es acaso lo que tenemos hoy en día en la tierra? Tenemos exactamente eso. Tenemos naciones enfurecidas y pueblos conspirando en vano. Los pueblos conspiran en contra de las personas. Los gobiernos, el alto rango, conspiran en vano, porque todo es pasajero. Porque como podemos leer, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en su epístola, dice que todo va a ser quemado, toda la tierra va a ser consumida por fuego. Entonces, este enfurecimiento y conspiración de los pueblos es en vano, es temporal. Esto va a pasar, porque Dios tiene un plan y es parte de este pacto entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Dice, los reyes de la tierra se colocan a sí mismos y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo. Y esto es muy claro. A veces no es tan fácil para nosotros verlo de esa manera, ¿verdad? Porque uno
como ser humano siempre quiere creer que las personas tenemos buenas intenciones, y sí tenemos buenas intenciones, no todo el tiempo, no acerca de todo, pero sí pensamos que las personas siempre se interesan en el bienestar de los demás. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos acerca de nuestra naturaleza y de la naturaleza humana en general, siempre primero están nuestros intereses. Y si podemos hacer bien a alguien más, bueno, lo hacemos. Pero esa es la realidad. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, así son. Se colocan a sí mismos. Ellos mismos se colocan, ¿verdad? Y ahora no solamente son los reyes y los gobernantes, porque también en el Apocalipsis habla acerca de los grandes mercaderes, ¿verdad? Porque estamos hablando de los poderosos en la tierra. Y muchos de ellos no son de los gobiernos, sino son de las grandes multinacionales, de las empresas. Pero hay muchas, al final de cuentas, cuando nos ponemos a ver cuántas empresas controlan a otras empresas, el grupo de personas que realmente dominan la mayoría de las corporaciones grandes y la mayoría de los gobiernos y de los sistemas de información no es tan grande como parece. Pero aquí dice entonces que se juntan contra el Señor y contra su Cristo. O sea, están en contra de Dios, están en contra de su palabra. Toman algunas de las cosas porque saben que sin eso la sociedad no puede funcionar. Como no cometerás asesinato, ¿verdad? No hurtarás. Sin esas cosas la sociedad no puede funcionar. Pero están en contra del Señor, están en contra de su Cristo. Dice, rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. Eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer. Están buscando la vida para siempre, están buscando la inmortalidad, pero a separados de Dios. Ellos, todos, la mayoría de las personas en los gobiernos, en la élite, en el poder, la mayoría creen en la teoría de la evolución. La mayoría rechazan a Dios, rechazan su palabra. Dicen que son cosas de hombres, que un hombre la escribió, que no fue inspirada por Dios. De hecho, no creen ni siquiera que hay un Dios. Quieren romper sus ataduras. Dice, desechemos sus cuerdas de nosotros. Es la realidad. La mayoría creen en la teoría de la evolución. La mayoría creen que ellos por sí mismos pueden llegar a generar vida, para siempre. A eso se está dedicando gran parte de la comunidad científica, ¿verdad? Por eso la clonación, por eso todos los tratamientos a nivel genético, por eso, porque están buscando deshacerse de la muerte, deshacerse de las ataduras, ¿verdad? Deshacerse de las consecuencias de sus acciones. Los seres humanos siempre pensamos que podemos hacer lo que queramos y que no vamos a sufrir las consecuencias. Pero dice, rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. Eso es lo que quiere esta sociedad, dice. Pero veamos la perspectiva de Dios, y esto habla acerca de ese pacto que tienen ellos y de esa promesa de que el Salvador va a venir a reinar en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dice, quien se siente en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces Él les hablará en su ira y en su furia los aterroriza. Perdón. Y aquí está hablando acerca de Dios el Padre. Porque veamos, no son las palabras de Dios el Padre. Y en el versículo 6 dice, sí, he colocado a mi rey sobre Sión, mi montaña santa. Y eso es exactamente, como sabemos, quién está hablando aquí. ¿Quién coloca a su rey sobre Sión, su montaña santa? Es Dios el Padre. ¿Y quién es este rey? Es Jesucristo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de venir. Y es sobre Sión. Y es la montaña santa de Dios. Y el mundo, los gobernantes de la tierra, siempre han querido eso. Siempre han querido hacerlo por sus propios métodos. Entonces, por eso se habla también, por ejemplo, de los sionistas, ¿verdad? Aquellos que han fundado el Estado de Israel en el Medio Oriente. Los judíos, ¿verdad? Los ortodoxos, los rabinos, les llaman ellos, es que ellos son sionistas. Ellos no necesariamente son judíos. Aunque obviamente sabemos que el judaísmo son dos cosas. Es una religión, pero también es un linaje de la tribu de Judá. Y son cosas diferentes. Pero aquí Dios dice, he colocado mi rey sobre Sión, mi montaña santa. Y en el versículo 7 dice, declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, ahora, ¿quién está hablando? Está hablando el Hijo. Declararé el decreto del Señor.
Por eso en el Salmo 110 es importante estudiar el Salmo 2 con el Salmo 110 juntos, porque donde dice, el Señor dice mi Señor, está hablando Dios el Padre, diciéndole a Dios el Hijo. Aquí el Padre habla, ¿verdad? En el versículo 5, el versículo 6, y el Hijo habla en el versículo 7, dice, declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado. Aquí esto es una gran parte de este pacto que ellos ya tenían. Dice, pídeme y te daré las naciones por tu herencia y las partes más lejanas de la tierra por tu posesión. Esto no ha sucedido, obviamente no ha sucedido, pero va a suceder, es una promesa. Y Dios sí engendró a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Eso sí ya sucedió. Pero lo que está en el versículo 9 no ha sucedido. Dice, las romperás con una barra de hierro. Las romperás en piezas como una vasija de alfarero. Entonces esta es una promesa y no toda se ha cumplido. Ahora sí ya lo ha engendrado. En Hebreos el apóstol Pablo lo explica, ¿verdad? Dice, porque ¿cuál de los ángeles le ha dicho, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Habla de esta profecía. Pero a Jesús sí lo engendró en el vientre de María, Dios el Padre, a través del Espíritu Santo. Pero es una promesa, y cuando empezamos a ponerlo en el contexto de este pacto, que habla en el Salmo 25, que a ellos les mostrará su pacto, a los que le temen, les mostrará que hay un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y que aparte de su sacrificio para la salvación de todos los seres humanos, aparte de la resurrección como promesa de vida eterna para todos los seres humanos, está esta tercera parte, que es la promesa de un rey que va a reinar con justicia y con verdad, como escuchábamos en la oración inicial, acerca del camino de la verdad, de la justicia, de la humildad, de la sinceridad. Porque eso es exactamente, y lo vamos a leer un poquito más adelante, ese es exactamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es todo eso. Y Él ama todo eso. Por eso dice, la romperás en piezas como una vasija de alfarero, porque Dios no va a establecer su reino, como ya aprendimos en la fiesta de los tabernáculos, no va a establecer su reino sobre los reinos de este mundo. Bueno, aquí quedó algo más o menos servible y ponemos algo encima. No, va a ser todo, va a ser romper como una vasija de alfarero, en pedazos, que no quede nada. Para poder establecer un reino justo y verdadero, tiene que ser basado en la justicia y tienen que ser derrocados los reinos de este mundo. Tienen que ser derrocados todos estos reyes de la tierra que se colocan a sí mismos, que se enfurecen en vano, que van en contra de Dios en vano. Ahí dice, van en contra del Señor y contra su Cristo. O sea que no nos engañemos pensando que ellos, bueno, es que no son buenos ni son malos, simplemente no saben, están engañados. No, los más altos funcionarios, aquí dice que están en contra del Señor y en contra de su Cristo. Precisamente por eso van a pelear. En la batalla de Armagedón, por eso van a pelear en contra de Jesucristo y de sus santos. Porque están en contra, no quieren nada que ver con eso. Es exactamente como lo que pasó en la Torre de Babel. Vamos a hacernos una torre para que nuestro nombre no sea borrado. Porque ya pensaban, ellos lo que pensaban es que iban a hacer una torre altísima que si venía otro diluvio no se los iba a llevar, ¿no? Que no se ha borrado nuestro nombre de la tierra. O sea que no le creyeron a Dios. Dios había puesto su arco en el cielo. Que no iba a volver a inundar la tierra con un diluvio. Pero ya nos desviamos un poquito. Pero es que todo esto se conecta. Porque esto es parte de este pacto. Dios va a gobernar la tierra, pero va a deshacer todos los gobiernos de este mundo. Y luego da una advertencia en el versículo 10, dice, ahora por tanto sean sabios, oh reyes, sean amonestados, oh jueces de la tierra. Está dando una advertencia. Dios nunca castiga sin advertir, sin dar una oportunidad para el arrepentimiento, para el cambio de mente. Y nos dice específicamente, nos dice qué hacer. Dice, sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. ¿Cómo vamos a servir con temor y regocijarnos con temblor? Es temiendo a Dios, no yendo en contra de Él, no yendo en contra de sus leyes, de sus caminos, no estando enfurecidos como están las naciones, así dice. Lo dice la palabra de Dios, se colocan a sí mismos y están contra el Señor y contra su Cristo, contra ambos. Contra ambos que tienen este pacto, y parte de este pacto es que va a venir nuestro Señor Jesucristo a reinar. Y dice, sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. Besen al Hijo, no sea que Él se enoje
y ustedes perezcan en el camino, porque su ira puede encenderse en un momento, y la ira de Dios va a ser algo tremendo. El día del Señor va a ser algo absolutamente impresionante y espeluznante, va a ser algo terrible, porque Él va a vengar toda la sangre que se ha derramado en la tierra, en las guerras, en el holocausto, en todo lo que ha sucedido, en los abortos, toda la sangre que se ha derramado. La tierra clama por esta tierra, eso lo dice Dios. Y dice, benditos son todos quienes toman refugio en Él. Es algo maravilloso esta promesa. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1 y versículo 8. Que es de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Aquí en el capítulo 1 habla acerca de lo que acabamos de leer, de que a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el versículo 8 dice, pero de otro lado del hijo, dice, tu trono, oh Dios, es en las eras de eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y por eso sabemos que esto no ha sucedido. ¿Por qué? No ha regresado nuestro Señor Jesucristo. No tenemos este cetro eterno, no tenemos a este rey de justicia todavía en la tierra, pero va a venir. Y dice en el versículo 9, tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Por esto Dios, incluso tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y eso está hablando de Dios el Padre, estableciendo sobre Sión, su santo monte, a su Hijo amado. Versículo 10 dice, y tú, Señor, en el principio estableciste el fundamento de la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ellos morirán, pero tú permaneces para siempre, y todos ellos envejecerán como un vestido. Tú los enrollarás como una cobertura, y ellos serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán, porque todo va a ser cambiado. Por eso dice que los gobernantes de la tierra se levantan en vano, porque todo esto es temporal. Pero el reino de Dios va a ser un reino eterno. El reino de Dios va a ser establecido en la tierra. Y esto está hablando acerca del Salmo 45. Vamos para allá para leer algunos versículos. Ese es de lo que está hablando. En el Salmo 45 menciona algunas cosas, pero vamos a ver qué más dice aquí en el Salmo 45. Y tengamos en cuenta que está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando aquí el salmista. Dice, mi corazón rebosa, el versículo 1, Salmo 45, mi corazón rebosa con un asunto bueno. Hablo de mis obras al Rey. Mi lengua es el lápiz de un escritor preparado. Tú eres más excelente que los hijos de los hijos de hombres. Gracia es derramada sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Dice, versículo 3, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu gloria y con tu majestad. Y eso dice, ¿verdad? Que viene con su espada. En Apocalipsis 17 dice, su nombre es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne. Sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En su muslo tiene escrito ese nombre, ¿verdad? Rey de Reyes. Y dice, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu gloria y tu majestad. Y monta victoriosamente en tu majestad en nombre de la verdad y mansedumbre y justicia. Y tu mano derecha te enseñe cosas asombrosas. Y es exactamente lo que escuchábamos en la oración inicial. Que va a venir un reino de verdad, de humildad, de mansedumbre. Aunque mansedumbre y humildad son un poco diferentes, pero mansedumbre es esa habilidad para ser guiados por Dios. Esa es la mansedumbre y de justicia. Y tu mano derecha te enseñe cosas asombrosas. Tus flechas son afiladas en el corazón de los enemigos del rey. Ya lo leímos en el Salmo 2. Nos va a destrozar como vasija de alfarero. Esas flechas son afiladas en el corazón de los enemigos del rey. Dice, por lo cual la gente cae debajo de ti. Y podemos tomarlo de que caen inclinándose, rindiéndose, los que se rinden y se arrepienten, pero también los que no, también caen muertos delante de él. Dice, debajo de ti.
Estas son profecías del retorno de nuestro Señor Jesucristo y del establecimiento de ese reino. Y aquí dice en el versículo 6, tu trono, oh Dios, es por siempre. Está hablando de Dios. Por eso no hay ninguna duda que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de su espada, de su gloria, de su majestad, de su verdad, de su justicia, de su amor, de quien Jesucristo nuestro Señor es, de sus flechas, de su trono, cetro de justicia. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Y por qué? Y dice, oh Dios, tu trono, oh Dios, es el trono de Dios. Porque Jesucristo es Dios también. Y dice, tú amas justicia y odias maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, entonces está hablando del trono de Dios, que su Dios, dice, tu Dios te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Es esa profecía. Aquí nos está confirmando de nuevo que son dos que han hecho un pacto, que esta profecía se va a cumplir de ser ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué? Porque Él ha amado la justicia y odia la maldad. Porque Él es el verdadero. Porque Él se ha humillado hasta lo sumo. Porque Él dio su vida. Porque Él nos ha enseñado la manera de ser. Y es algo maravilloso cuando entendemos la profundidad de este pacto entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vemos aquí, cómo está ese pacto bien entrelazado y no se va a romper nunca, pase lo que pase. Estos tres aspectos están sólidos. Las primeras dos partes ya se cumplieron. La profecía de un Salvador ya se cumplió. La profecía de la resurrección y la promesa de vida eterna ya se cumplió. Pero la tercera parte de este pacto entre ellos no se ha cumplido aún. La estamos esperando. Estamos esperando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá y cabalgará en nombre de verdad, de mansedumbre y de justicia. Y va a establecer ese reino perfecto, ese reino maravilloso. Y lo más maravilloso, hermanos, es que ellos nos invitan a ese pacto que ellos tienen. Ellos nos invitan a ser parte de ese pacto que ellos hicieron al principio. Nos invitan a ser parte de su familia y nos invitan a ser parte de ese pacto a través del bautismo. Porque quizás no lo hayamos visto así, pero esa es la realidad. El bautismo es nosotros ser parte de ese pacto, porque todos los pactos en la Biblia, hay muchos pactos, todos los pactos derivan de ese pacto original entre Dios el Padre y Jesucristo, porque sin ese pacto no hay nada más. Sin un Salvador no hay esperanza. Sin la resurrección no hay esperanza. Sin un Rey de Reyes establecer y limpiar toda esta maldad, no hay esperanza. Sin una sola parte de este pacto, de estos tres aspectos principales, no hay esperanza. Pero este pacto es eterno y es perfecto y es entre Dios y el Padre y Jesucristo. Y ninguno de nosotros somos indispensables para ese pacto. Ese pacto se va a cumplir con o sin nosotros. Pero ellos nos han invitado a que seamos parte de esa familia de Dios. Que seamos parte de ese Elohim, de esos dioses. Que lleguemos a ser parte de la familia de Dios. Que seamos Dios. Obviamente hijos de Dios, hijos nacidos espiritualmente en su familia, porque somos hijos engendrados ya. Si nos hemos bautizado y hemos recibido el Espíritu Santo, pero no somos nacidos aún. Pero vamos a Romanos 6 para ver esto, cómo es que nos invitan a este pacto, cómo es que el bautismo es parte de este pacto y de esta invitación que ellos nos hacen. Vamos a Romanos 6. Romanos 6 y versículo 3. Aquí el apóstol Pablo está, desde el primer versículo está hablando de que no vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde. Sabemos que tenemos que andar en los caminos de Dios. Tenemos que hacerlo, pero cuando nos bautizamos, estamos haciendo un pacto con Dios. Y vamos a ver cómo somos parte de este pacto. Dice, ¿son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
Si somos bautizados en su muerte, esto significa que estamos entrando en un pacto con Él en el bautismo, y eso lo sabemos. Pero ponerlo en el contexto de que ese pacto es una extensión de ese pacto entre ellos. Y dice, por tanto fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Ahora, novedad de vida significa esta vida ahora después del bautismo engendrados. Esa es novedad de vida. Es como un bebé en el vientre de su madre. Ya es novedad de vida. No nacido, pero sí engendrado. Esa es novedad de vida. Un bebé que se está desarrollando en el vientre de su madre es novedad de vida. Pero es engendrado, no es nacido aún. Y dice, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, co-unidos con Cristo. Porque cuando hacemos este pacto, y sabemos que en un pacto ambas partes tienen que estar poniendo su vida, porque dicen, ¿verdad? Por eso se sacrificaba un animal. Decían, si yo rompo este pacto, hágase a mí como se le hace a este animal, ¿verdad? Agarraban, por ejemplo, un borrego y lo sacrificaban. Pero ellos lo que estaban diciendo no voy a pagar con la vida de un borrego, voy a pagar con mi vida. Hágase a mí como le estamos haciendo a este animal. El animal es prueba. Y con esa sangre se sella. Y nosotros entonces, en el bautismo, estamos siendo co-unidos en la semejanza de su muerte. Aquí lo dice en el versículo 5. Así también, si somos unidos así en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros Él ya hizo su parte de este pacto. Nosotros al entrar en este pacto en el bautismo, por eso bajamos bajo el agua. Somos sepultados bajo el agua. Es una sepultura de agua. Y ahí muere nuestro viejo hombre. Y ahí entonces somos, con la imposición de manos, engendrados espiritualmente a través del Espíritu Santo. Y estamos en novedad de vida. Engendrados, no nacidos, pero ya morimos. Entonces nuestro Señor Jesucristo murió. Él dice, yo pongo mi vida por ustedes. Y nosotros decimos, nosotros también ponemos nuestra vida por ti. Porque si te dejamos, vamos a morir. Exactamente como nos están poniendo bajo el agua, nos van a poner, ¿verdad? Bajo tierra en el sentido físico o en el lago de fuego para morir para siempre en el sentido espiritual. Porque este pacto es un pacto eterno. Entonces somos unidos en la semejanza de su muerte. Ambos estamos poniendo nuestra vida en este pacto. Y dice, y si somos unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y por eso dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, co-crucificado. Nosotros bajo el agua morimos y él fue crucificado en la cruz para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados por el pecado. Entonces es importante que entendamos la profundidad y la seriedad de nuestro bautismo, que estamos entrando en un pacto con Dios y estamos siendo por extensión parte de este pacto que Dios nos muestra, que Dios muestra a los que le temen. Entonces, esto es algo maravilloso. Volvamos acá al Salmo 45. Salmo 45. Donde se nos corrobora esto, porque al principio del Salmo leímos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de quién es y de cómo ha de venir y todo esto que encaja perfectamente con lo que dice en el Apocalipsis, con lo que dice en otros salmos, con todo lo que nuestro Señor Jesucristo es, con las palabras de Él mismo cuando estuvo en la tierra. Pero vamos ahora al versículo 13. Al final de este Salmo habla acerca de nuestra parte. Al principio habla acerca del Rey de Reyes y ahora habla acerca de todos aquellos que hagan un pacto con Él, que hayan sido co-crucificados con Él. Aquí en el versículo 13 dice, la hija del rey es toda gloriosa por dentro, su ropa está adornada con oro. Versículo 14, ella será traída al rey en vestidos bordados.
Las vírgenes, sus compañeras, quienes van tras ellas, serán traídas a ti. Está hablando de sus santos, está hablando de las vírgenes. Es exactamente lo que dice, no vamos a ir ahora por cuestión de tiempo, pero en Apocalipsis 14 habla acerca de estos 144,000 que son vírgenes y que siguen al Cordero por donde quiera que va. Está hablando de estas vírgenes. Está hablando de los santos de Dios. Dice, ella será traída al rey en vestidos bordados, las vírgenes, sus compañeras, quienes van tras ellas, serán traídas a ti. ¿A quién? Al rey de reyes, quien va a venir a tomar su trono en la tierra. Serán guiadas con gozo y alegría. Ellas entrarán en el palacio del rey. Es algo hermoso, es una profecía maravillosa de cuando estemos con nuestro rey. Si seguimos, cumplimos este pacto, en esta unión con Dios el Padre y con Jesucristo a través del bautismo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo también, y de su poder, de su esencia que ahora está en nosotros, en el nombre del Espíritu Santo. No porque sea una persona, sino porque es el poder de Dios, es la misma esencia de Dios, y así es como Dios mora en nosotros, para transformarnos. Pero esa semilla de engendramiento tiene que crecer a través de nuestra vida, conforme vamos cambiando, conforme Dios nos va transformando. Pero dice, serán guiadas con gozo y alegría, entrarán en el palacio del rey. Tus hijos estarán en el lugar de tus padres. Está hablando de los hijos de Dios. Tus hijos estarán en el lugar de tus padres. Tú los harás príncipes en toda la tierra. Por eso Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso David va a reinar sobre todo Israel. Por eso los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel en los 12 tronos. Por eso. Porque los santos, dice, tú los harás príncipes en toda la tierra. Precisamente por eso en Apocalipsis 20 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque aquí está la profecía. Tus hijos los harás príncipes en toda la tierra. Y es algo maravilloso, pero es parte de este pacto. Somos una extensión de ese pacto. En el bautismo. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, yo haré que tu nombre sea recordado en todas las generaciones. Por tanto, el pueblo te alabará por siempre y para siempre. Y sabemos que el reino de Dios es un reino eterno, es un reino para siempre. Y es maravilloso. Es maravilloso. Pero qué maravilloso. Detengámonos un momento a meditar en lo maravilloso que es el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, y que nos invitan a ser parte de este pacto, una extensión, a hacer pacto con ellos. Porque esa es parte de ese gran pacto que ellos han hecho desde el principio. Que nos hacen esta invitación, no porque tengan que, sino porque hemos hallado misericordia delante de sus ojos. No porque seamos mejor que nadie, sino porque hemos recibido misericordia. Y ese es el deseo de Dios el Padre y de Jesucristo para todos nosotros. Y este pacto es verdaderamente maravilloso, es profundísimo. Vamos a ver aspectos de este pacto. Y vamos a ver ahora vamos a Juan 17. Porque lo que ellos quieren es que seamos uno para siempre. Ese es su deseo. Y vamos a leer el capítulo de Juan 17 ahora con estas cosas en mente, sabiendo que los que le temen Dios les mostrará su pacto. Que este pacto es el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, que implica que ellos son dos seres que han hecho un pacto, que uno había de venir a salvarnos, que el otro había de resucitarlo, que nuestro Salvador va a reinar por siempre, y eso todavía no se cumple. Todos estos aspectos, y que ellos nos invitan a ser parte de este pacto. Y si uno quiere ver por qué o para qué, o cómo es su deseo, cómo están pensando verdaderamente ellos, aquí está. Juan 17 lo detalla absolutamente, de una manera maravillosa. Cuando pensamos en este pacto eterno de Dios, el pacto del eterno, porque ambos son el eterno, el pacto de Dios, porque ambos son Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Ellos, su deseo es que seamos uno con ellos para siempre. Vamos a Juan 17, versículo 1. Poniéndolo en el contexto de este pacto, Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo,
Y esta es la oración de Jesucristo al Padre antes de morir, después de la Pascua. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Porque ellos están entrelazados, ellos son uno en espíritu, en unidad, en propósito, en mente, en gloria. Y la hora había llegado de que se cumpliera esa primer parte de estos tres aspectos, primer aspecto fundamental de ese pacto. La hora ha llegado de dar su vida por todos nosotros. Y en esa misma muerte hay gloria. Y le pide que glorifique a su propio Hijo también a través de la resurrección para que su Hijo lo pueda glorificar al Padre, lo pudiera revelar y venga a establecer ese reino del Padre. Dice, ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. Aquí vemos que está hablando de vida eterna. Y le ha dado autoridad sobre toda carne, porque ese fue parte del pacto, de que él iba a morir por toda la humanidad. Pero tienen que entrar en un pacto. Por eso dice a todos aquellos que le has dado. ¿Le has dado? ¿Cómo se los ha dado? A través del bautismo, a través de este pacto, donde ponemos nuestra vida y decimos, si yo no cumplo este pacto, háganme, entiérrenme. Eso es lo que hemos hecho en el bautismo. Dice, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Se está refiriendo a Dios el Padre, porque Él como ser humano, dice, habla acerca de Él, o sea, que es conocerlos a ambos, a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Por qué? Porque eso era parte de ese pacto. Era parte de que uno de los dos había de venir, y aquí lo dice. Y esa es la vida eterna, que podamos conocerlos a ambos, que podamos saber quiénes son, cómo son, y no solamente que conocerlos, sino que ellos vivan en nosotros. Lo vamos a ver, que ellos vivan en nosotros y nosotros en ellos, que podamos ser uno con ellos, que seamos transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la misión que Jesús vino a llevar a cabo. En el versículo 4 dice, te he glorificado en la tierra, y lo glorificó a la perfección. Él nunca pecó, siempre glorificó a su Padre. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Lo que vino a hacer aquí en la tierra ya había terminado. Ya lo había terminado. Estaba a punto de derramar su sangre por todos nosotros. Toda su sangre sobre la tierra por nuestros pecados. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Por si hay alguna duda, son dos. ¿Desde cuándo? De esa misma gloria que tenía con Él antes que el mundo existiera. Desde ahí fue ese pacto eterno. Todo este capítulo habla de este pacto maravilloso y habla de estos tres aspectos de este pacto. Que ellos tenían gloria, pero que uno había de venir a dar su vida y estaba a punto de derramar su sangre. Y dice, y he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Él nunca buscó lo suyo, pero sabía que lo que había recibido del Padre, él fue el siervo perfecto. El siervo perfecto. Que lo que recibía del Padre lo guardaba, lo cuidaba y los hacía producir. Y dice, me los has dado, ellos eran tuyos, de Dios. Y me los has dado y han guardado tu palabra. Y la palabra es el mismo. La palabra se hizo carne. Versículo 7. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Que entre ellos no hay división. Que son uno en mente, en propósito, en amor. Dice, porque les he dado las palabras que me diste y las han recibido. Y eso no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué?
La palabra se hizo carne. La palabra de Dios, cuando dice, la palabra de Dios vino a Abraham, la palabra de Dios vino a Moisés, la palabra de Dios vino a los profetas, ¿verdad? Josué, está hablando de Jesucristo. Él mismo era quien vino a ser Jesucristo. No era Jesucristo todavía, pero él era quien hablaba las palabras del Padre y también las suyas. Pero él era quien estaba dando a conocer a Dios. Y él también era Dios, como dice, como sabemos, ¿verdad? En Juan 1:1. Y dice, porque les he dado las palabras que me diste. Versículo 7, ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Versículo 8, porque les he dado las palabras que me diste y las han recibido. Y verdaderamente han conocido que vine de ti y han creído que me enviaste. Han creído quién es. Han creído que él era el Hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre también. Él heredó la naturaleza humana de su madre María. Pero no pecó. Pero no pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que hace aquí en el versículo 9 dice, estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado porque son tuyos. Porque él lo único que siempre le importó era dar la gloria a su Padre. Y hacer exactamente los deseos, la voluntad de su Padre todo el tiempo. Versículo 10. Todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos. Y he sido glorificado en ellos. Porque nada, aparte de Cristo, nada se conocía de Dios el Padre. El único que lo ha revelado fue el Hijo. El apóstol Juan lo dice muy, muy claro en sus epístolas. Pero dice, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo. Versículo 11. Pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. La otra parte del pacto. Ser resucitado. Volver a Dios el Padre. Yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Aquellos que me has dado para que puedan ser uno. Así como nosotros somos uno. Y aquí es el ejemplo más claro de cómo son dos. Pero son uno en mente, uno en propósito, uno en espíritu, uno en pensamiento, en unidad. Y exactamente es lo que quieren para todos nosotros. Dice, a todos aquellos que me has dado para que puedan ser uno, para que piensen igual, para que sientan igual, para todas las cosas esas que escuchamos en la oración inicial, de que tengamos humildad, que tengamos sinceridad, que tengamos verdad, que tengamos amor. Eso es lo que ellos quieren. Así seremos uno. Para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición. Y no había ni siquiera muerto todavía físicamente, pero ya a los ojos de Dios dice, ha muerto. El hijo de perdición se ha muerto. Dice, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti. Ahora vengo a ti. Y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos, para que ellos entiendan este pacto maravilloso que desde el principio tenemos. Y que uno había de venir a salvar. Y es mi turno y estoy a punto de hacerlo. Y estoy determinado, lleno de amor, lleno de gratitud y rogándote tu fuerza para poderlo llevar a cabo. Eso es lo que estaba comunicando aquí. Para que nosotros pudiéramos tener el gozo que ellos desde el principio tenían, desde ese pacto, desde ese amor tan profundo antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera había nada. Dice, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Les he dado tus palabras y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Así como yo no soy del mundo. Ya leímos acerca de lo que hacen los del mundo. Los gobernantes del mundo se ponen ellos y se ponen en contra de Dios. Pero nosotros no somos del mundo. Y obviamente estaba hablando de sus discípulos, pero vamos a ver un poquito más adelante, habla acerca de nosotros específicamente. Dice, ellos no son del mundo. Así como yo no soy del mundo, porque Él no es del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
que los proteja, porque sin la protección de Dios no somos nada. Versículo 16, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Lo vuelve a decir, para que nosotros recordemos que no somos del mundo, sino que somos de Dios. Y aquí en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y Él mismo es la palabra. Y Él es la verdad. Y todos sus mandamientos son verdad. Versículo 18, así como me enviaste al mundo, parte de ese pacto, así sucedió. Ellos lo pactaron. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. A los discípulos los ha enviado a predicar las buenas nuevas, a predicar que Dios ha venido a dar su vida por la humanidad y que Dios ama al mundo. No ama sus pecados, no ama sus caminos, pero los ama y quiere que vengan a Él en arrepentimiento. Y Él los ha enviado al mundo. Dice, por amor a ellos, versículo 19, por amor a ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. Él se santifica a sí mismo, Él cumple su parte del pacto a la perfección, para que ellos también puedan ser santificados en su verdad, o en verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, y la palabra se hizo carne, y Él murió, y somos santificados a través de su sangre. Versículo 20, no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Eso somos nosotros, hermanos. A través de la palabra de los apóstoles hemos creído. A través de las palabras que ellos escribieron, las palabras mismas de Cristo en los evangelios, las palabras en sus epístolas. Dice que todos ellos puedan ser uno, o sea que no solamente los discípulos, sino a todos los que fuéramos llamados. Que todos pudiéramos ser uno, dice, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. Plural, Elohim. Ahí está la respuesta. Que seamos uno en ellos. Que ellos tienen un pacto desde el principio. Y ese pacto, el objetivo principal es que todos seamos uno con Dios el Padre y con Jesucristo. Ese es el objetivo. Que tengamos la misma mente, que tengamos la misma visión, que tengamos el mismo sentir, el mismo amor, la misma humildad, el mismo amor. Dice, para que todos puedan ser uno. Así como Padre tú estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste como testimonio. Eso somos lo que tenemos que ser, un testimonio de la verdad, un testimonio de este camino de vida, un testimonio de este pacto en el cual nosotros también hemos entrado a través del bautismo. Para que el mundo crea que Dios el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. Que no es una Trinidad, que no es un misterio, que no es un círculo cerrado, que no es un solo Dios y que es un misterio entender cómo es que Cristo vino. O peor, negar al Mesías. No, que no es nada de eso. Sino que creer que Dios el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice clarísimo en el versículo 21. Perdón. Versículo 22. Y yo les he dado la gloria que me diste, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa gloria que le dio. Para que puedan ser uno. Y esa es la manera en que podamos ser uno. Si tenemos ese mismo Espíritu de Dios. Y dice, para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que puedan ser perfeccionados. Esto es un proceso. Ser perfeccionados en uno. Este es nuestro llamamiento. De esto se trata el bautismo. De esto se trata este pacto. El pacto eterno de Dios el Padre y de Jesucristo. Al que nos han invitado para que seamos perfeccionados en uno. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste de nuevo para que crean. Y que los has amado como me has amado. Hermanos, ¿se han puesto a pensar cuánto los ama Dios? Personalmente. Personalmente. Y para aquellos que tienen hijos,
Piensen en sus hijos y cuánto ama usted a cada uno. Piensen en uno de sus hijos. ¿Y cuánto ama usted a ese hijo, a esa hija? Y así nos ama Dios. Y más de eso todavía. Mucho más de eso. Porque nos aman con amor perfecto. Nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor a veces comete muchos errores. Pero aquí dice, para que todos pudiéramos saber que Dios el Padre envió a Jesucristo, dice que tú sí me enviaste, que los has amado como me has amado, con ese amor perfecto e infinito. Dice, Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria. ¿Dónde estaba su mente antes de morir? No estaba en su sufrimiento, no estaba en el dolor, no estaba en lo horrible de esa muerte, estaba en nosotros. Estaba en usted y en mí. Estaba en eso, para que nosotros pudiéramos ver esa gloria. La gloria, dice, la cual me has dado, porque me amaste ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Porque ellos han sido desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Ese amor ya estaba ahí, esa gloria ya estaba ahí. Esa gloria ya, el Padre y Jesucristo ya la tenían, ya, dice, la cual me has dado, porque me amaste. Y quiere que veamos esa gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han sabido que tú sí me enviaste. Creer es lo primero, lo fundamental es creer. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Dios el Padre lo envió. Y lo envió desde el principio. Desde tiempos, desde Adán y Eva. Dice, y estos han sabido que tú sí me enviaste. Y les he hecho conocer tu nombre. El Padre, porque les dijo, cuando ustedes oren, Padre nuestro. Él les he hecho conocer tu nombre y lo haré conocido. Para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el propósito. Ser uno con Dios. En todo. Es algo maravilloso cuando nos ponemos a analizar la magnitud del amor de Dios el Padre de Jesucristo para nosotros y de este pacto que nos muestra si le tememos. Es algo maravilloso. La profundidad de este pacto es algo increíble. Es algo que el mundo no puede entender, a menos que Dios abra sus ojos. Pero Dios quiere abrir los ojos de todos aquellos cuantos vengan a Él con sinceridad, con amor y dispuestos a dejarlo todo, porque recordemos, en el bautismo estamos poniendo nuestra vida. Cuando bajamos bajo el agua, si no nos sacara el ministro al bautizarnos, si no nos sacaran del agua, moriríamos. Y eso es lo que estamos diciendo en esa ceremonia. Si yo no hago así, entonces muera. Volvamos al Salmo 25, que fue donde empezamos para ir concluyendo. El Salmo 25. En este Salmo de David, donde en el versículo 14 le leíamos que el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen y Él les mostrará su pacto. Pero ahora que entendemos un poco más acerca de este pacto eterno, de este pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, de este pacto al que nos invitan a través del bautismo, del propósito de todo este pacto, del deseo y de todos los aspectos que leímos en Juan 17 acerca de este pacto, donde nos vuelve a reforzar lo que Dios quiere, lo que Dios el Padre y Jesucristo quieren. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora nosotros? Vamos a leer algunos versículos aquí en el Salmo 25 desde el versículo 1, porque aquí mismo es donde Dios nos declara lo que debemos de hacer. Y lo inspiró a David precisamente por todo esto que David empezó a entender y a escribir para nosotros, que Dios lo inspiró que escribiera. Precisamente por eso llegó a lo que dice en el versículo 14. Versículo 1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Y eso es lo que tenemos que hacer. Elevar nuestra alma a Dios. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí.
Tenemos que elevar nuestra alma a Dios, tenemos que confiar en Dios y pedirle que no seamos avergonzados. Dice, sí, ninguno que espere en ti sea avergonzado. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Muéstrame tus caminos, oh Señor, versículo 4, enséñame tus sendas. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios directamente, cada uno de nosotros. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Y Él nos mostrará esto, nos mostrará no solamente el pacto, nos mostrará nuestro pacto que hemos hecho con Él, nos mostrará qué debemos hacer día con día, si elevamos nuestra alma, si confiamos en Él, si le pedimos que nos muestre sus caminos, que nos enseñe sus sendas. Versículo 5, guíame en tu verdad, porque este es un caminar con Dios. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y es el Dios de nuestra salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también por el proceso de transformación, sin el cual no vamos a estar en el reino de Dios. Pero tenemos que ser enseñados. Tenemos que conocer sus caminos. Tenemos que ser guiados en su verdad. Tenemos que confiar en Dios. Dice, en ti espero todo el día. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad amorosa. Y Él nos ha amado. Nos ha amado como ha amado a su Hijo Jesucristo. Dice, porque ellas han estado desde la antigüedad. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque ellos ya amaban a su creación. Para pactar esto, para pactar de que uno de ellos había de venir a morir por todos los seres humanos. Esa bondad amorosa está desde la antigüedad. Y veamos que esto nos lleva también al arrepentimiento. Versículo 7. No recuerde los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones. De acuerdo a tu bondad amorosa, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor. Y es exactamente como nuestro Señor Jesucristo oraba. Glorifícame para que te glorifique a ti. Dame tu gloria para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan ver tu gloria. Ese debe ser nuestro deseo también. Versículo 8 dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Si es que nosotros le pedimos que nos muestre sus caminos, si le pedimos que nos enseñe sus sendas, si confiamos en Él, si elevamos nuestra alma a Él, si Él nos va guiando. Pero Él lo va a hacer. Dice, Él enseñará a pecadores en el camino, y todos somos pecadores porque todos seguimos pecando. No practicamos pecado después de ser bautizados por nuestra semilla de engendramiento que nos convence nuestra mente y nos muestra que tenemos que arrepentirnos. Pero sí pecamos. Versículo 9, al manso Él guiará en juicio. Al manso, al que se deje llevar. Por eso la mansedumbre es el dejarse guiar. Al manso, al que tenga esa disposición, al manso Él guiará en juicio. Al manso Él enseñará su camino. Tenemos que tener una actitud de aprender, un deseo de aprender de Dios. Porque los caminos del Señor son maravillosos. Aquí lo dice, versículo 10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto. ¿Cuál pacto? Ese pacto en el bautismo. Ese pacto que no íbamos a dejar sus caminos, que no lo vamos a dejar a Él, que nos vamos a acercar a Él, que vamos a elevar nuestra alma a Él, a confiar en Él, a pedirle que nos guíe. Ese es el pacto, ese es el guardar su pacto y sus testimonios. Por amor a tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad. Esto nos lleva al arrepentimiento. Cuando Dios nos muestra sus caminos, su bondad, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Esa es la realidad. Esto nos lleva al arrepentimiento. Perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que Dios, por eso está en mayúsculas, que Él escogerá. Dios nos enseñará el camino que Dios escoja para nosotros. Dice, su alma vivirá tranquila y su semilla heredará la tierra. Ese es el final. Pero es un proceso. Y todo empieza con este pacto. Por eso, como empezamos
Vamos a terminar aquí en el mismo versículo 14. Dice, el secreto del Señor es con aquellos quienes le temen y Él les mostrará su pacto. Y nos ha mostrado su pacto. Nos ha mostrado ese maravilloso pacto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, entre Dios el Padre y Jesucristo. Entre Dios el Padre y el Cordero. Y nuestro Salvador y lo que ellos quieren. Y este es el secreto del Señor.